Buenos días a todos. Vamos, mirar, somos los miembros del equipo de trabajo, del grupo de trabajo de cirugía menor, y bueno, dar la bienvenida a otros dos nuevos compañeros que han venido de Córdoba, Manuel y Joel de Canarias, que se han incorporado al grupo de trabajo. Vamos a intentar hacerlo una parte teórica lo más constreñida que podamos, porque es muy poco tiempo el que tenemos para hacer el taller, porque lo más importante es la parte práctica, Entonces, bueno, pues empezamos. No tenemos, por supuesto, como ahora se exige, con ningún conflicto de intereses para realizar este taller. Mirad, la cirugía menor son aquellas intervenciones quirúrgicas que se realizan sobre la superficie corporal, que no precisan de anestesia general, precisan de anestesia local la mayoría de las veces, y que lo más importante es que si se hace bien, no vamos a tener ningún problema a la hora de ver la evolución. Si no lo hacemos con la asepsia obligatoria o necesaria o precisa, pues luego vamos a tener los problemas típicos de una herida, de que pueda infectarse, de que pueda hacer una dehiscencia, de que pueda hacer un seroma. Con lo cual, el quitar a lo mejor un quiste sebáceo, un lipoma o una cosa insignificante nos va a acarrear una serie de problemas, ¿vale? La cirugía menor en la atención primaria es voluntaria, es una atención integral, se trabaja en equipo, se precisa de un médico que la haga con su residente o el residente con el médico, de una enfermera, si la tenemos, y del auxiliar. Y es una cirugía que si se hace bien, sin prisas, insisto, no va a tener ningún problema. Importante, abordar solamente las lesiones aparentemente benignas. Si sospechamos de una lesión, que puede ser un melanoma, que puede ser algo más, una queratosis actínica, ni siquiera tocarla, mandarla a dermatología o a cirugía plástica o donde vosotros consideréis oportuno. Sí que es posible que a lo mejor pensemos que es una lesión, bueno, que la podemos quitar nosotros, que la mandemos a analizar, porque todo lo vamos a mandar a analizar, y anatomía patológica nos diga que es una lesión maligna. Bueno, pues si nos contestan diciendo que los bordes de resección están libres, no hace falta hacer más, controlar y ver la evolución del paciente, y si dicen que hay una invasión de un borde o de un límite o de la profundidad, pues oye, mandárselo a dermatólogo, oye, mira, he hecho esto, anatomía patológica me ha dado este resultado y considero que debes tú seguirlo. Tampoco vais a tener ningún problema. Vale, las contraindicaciones de la cirugía menor, pues como hemos dicho antes, las lesiones malignas, la alergia a los anestésicos locales, el embarazo, bueno, la infección cutánea localizada. Lo de la anticoagulación, nosotros aquí discrepamos un poco, porque hay pacientes que están en tratamiento antiagregante o anticoagulante y no les mandamos ni que cese el tratamiento ni nada. Insisto que son intervenciones superficiales, lo cual el problema va a ser para el que está realizando la intervención, pero no necesita quitar el anticoagulante ni el antiagregante. Tenemos además el bisturí eléctrico, que si tenemos en un momento determinado una boca sangrante, pues lo coagulamos y punto, pero no hace falta quitar al paciente de su tratamiento, ¿vale? No actuar siempre que el paciente las expectativas de él no sean razonables, oiga, y me va a quedar una cicatriz y me va a pasar esto, es mejor ni tocarlo, decir, mire, pues que se lo quite el dermatólogo o el cirujano plástico, ¿vale? Informar oralmente o verbalmente al paciente de lo que le vamos a hacer, a nosotros nos gusta hacerlo, le vamos a cambiar el lipoma por una cicatriz, tiene que hacer esto, lo que sea, ¿vale? Y por supuesto obtener el consentimiento informado. El consentimiento informado no nos va a eximir de responsabilidades, o sea, el que demos a un paciente un papel para que nos lo firme no nos va a eximir de responsabilidades, pero bueno, es obligatorio, Importante, ¿qué necesitamos para hacer la cirugía menor? Esta es la sala de cirugía menor que tenemos nosotros en el Centro de Salud Arturo Irías de Valladolid. Bueno, pues lo veis, ¿no? Una camilla regulable en la altura, una fuente de luz fría, el set de crioterapia, ¿vale? Nosotros, el SACIL tiene un contrato con Air Liquide y no tenemos necesidad nosotros de llamar ni nada. Cada cierto tiempo el trabajador de Air Liquide lo que hace es llevarnos un contenedor y el contenedor lo traspasamos luego al CryoJet en función de las necesidades de líquido que necesites. Las mesas auxiliares, lo que llamamos la cigüeña, también regulaban en altura para colocar a la mesa debajo de lo que es la camilla y poder actuar y tener el instrumental a mano, y la unidad de electrocoagulación. También es importante, como mínimo, lo tenéis ahí todos, son 5
5 piezas quirúrgicas que necesitamos, aunque hay aquí más, pero lo más importante, por supuesto, que es el mango de bisturí del número 3 con la hoja número 15, una tijera recta para hilos, una tijera de disección, un portaagujas, una pinza hemostática, un mosquito o Kosher, por si hay algún vaso o alguna boca arterial que esté sangrando, pinzarla y luego hacer una ligadura o hacer un punto de transfisión, o con el mero hecho de coger el bisturí eléctrico y tocar sobre una de las palas, ya se coagula. La jeringa de Carput, que tenemos por ahí una, luego veréis cómo se monta, esta es la que utilizan los dentistas, y luego una pinza de disección con dientes para manejar la piel, la epidermis, y una pinza de disección sin dientes. Importante en cada tener las cajas que podáis tener. Nosotros todo esto, en vez de tenerlo individualizado en bolsas esterilizadas, lo tenemos en cajas esterilizadas. O sea, cada caja contiene 5 piezas de estas. Bueno, anestesia, San os lo va a dar. Bueno, pues como ya sabéis, los anestésicos locales lo que van a hacer es inhibir la sensación dolorosa del procedimiento y lo vamos a hacer de forma transitoria y reversible. Tenemos 2 formas de realizar anestesia en cirugía menor. Vamos a comenzar con la columna de la derecha, la aplicación tópica. La aplicación tópica va a consistir en aplicar el anestésico local sobre la superficie cutánea o mucosa o bien realizar una instilación o pulverización del anestésico local. Un ejemplo serían, por ejemplo, los lubricantes que se utilizan en urología para el sondaje, los colirios en otorrino o bien en oftalmología para las exploraciones, la solución aerosol o gel de lidocaína, o bien, por ejemplo, el spray refrigerante de cloruro de etilo, aunque actualmente, debido a que su inhalación puede producir espasmo laringeo, se está retirando su uso. La crema anestésica EMLA sería otro ejemplo, es una mezcla de prilocaína al 2,5% y lidocaína al 2,5%. Se utiliza sobre todo en pediatría para los niños, para las laceraciones, retirada de molusco, para retirada de puntos o incluso en la punción lumbar. Para utilizarla, recordar que tenemos que poner primero un apósito oclusivo durante 45 o 90 minutos después de la aplicación del anestésico, en este caso, antes de empezar el procedimiento. Y no se puede utilizar ni en heridas abiertas, ni en mucosa, ni en heridas que tengan alto riesgo de infección, está contraindicado. En cuanto a la infiltración percutánea, que sería la primera columna, es lo más frecuente que vamos a realizar en cirugía menor. Se realiza sobre territorio superficial, es decir, sobre la superficie cutánea o mucosa y el tejido celular subcutáneo. Tenemos 3 principales anestésicos, sería la lidocaína con o sin adrenalina, mepivacaína, que es el más utilizado, con o sin adrenalina, y articaína, que siempre lleva adrenalina. La adrenalina no debemos de sobrepasar la dosis de 0,5 miligramos. Y me diréis, ¿y cuándo utilizamos o no adrenalina? Pues vamos a ver que el vasoconstrictor no hay que emplearlo cuando estamos realizando anestesia de zonas acras. ¿Por qué? Porque va a producir necrosis. Tampoco en piel desvitalizada, porque lo que haríamos es retrasar la cicatrización. También su uso está contraindicado en pacientes que tienen hipertensión moderada grave, coronariopatías, diabetes mal controlada, en personas embarazadas, en el tratamiento, pacientes que estén con IMAOs, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, hipertiroidismo, esclerodermia y feocromotizoma. Esas serían las contraindicaciones del uso del vasoconstrictor. Entonces, ¿cómo hacemos la infiltración percutánea? Lo primero tendríamos con una jeringa o bien con el Carpul, que veremos y os pasaremos después, y una aguja subcutánea de forma perpendicular a la piel, introducimos y hacemos un abón en la dermis de 1 o 2 cc. A partir de ese momento lo que haremos es cambiar la dirección de la aguja o incluso podemos cambiarla por otra de mayor longitud para poder realizar ya la anestesia. Siempre recordar que hay que aspirar la jeringa para evitar que no estemos en un vaso sanguíneo. En ese momento, una vez que ya hemos infiltrado un primer abón, lo que haríamos es, podemos hacer 3 tipos de infiltración. Una que se llama en abanico, que es que a partir de ese punto de entrada lo único que hacemos es cambiar la aguja en diferente dirección, pero no sacamos ya la aguja, simplemente cambiamos su dirección. Por lo tanto, con una única punción abarcamos toda la anestesia de la lesión. Poligonal sería diferente, sería que yo cada vez hago un punto de entrada con una única dirección, por lo tanto lo que estoy haciendo es rodear la lesión. Esto sobre todo es cuando estamos ante heridas o lesiones de gran tamaño en el que con la forma de abanico no vamos a poder abarcar toda la incisión o la herida en este caso.
Y luego tenemos la anestesia troncular. La anestesia troncular se utiliza, por ejemplo, en las manos, en los pies, en la oreja. Lo que hacemos es insensibilizar la parte proximal con el anestésico para conseguir una anestesia en el territorio distal. Por ejemplo, en la cirugía de la uña, en este caso. Y luego hay dos formas de aplicar el anestésico. Una vez que ya tenemos la aguja y hemos aspirado, lo que podemos hacer es, según impresionamos el émbolo, introducimos la aguja, que es lo que se denomina anestesia a la par, o bien en retirada, es decir, que según presionamos el émbolo para introducir el anestésico, lo que hacemos es retirar la aguja, en retirada. Bueno, aquí os traemos un vídeo de la anestesia troncular. Como os decía, lo que vamos a hacer, nuestro objetivo es anestesiamos la parte de la falange proximal en este caso porque estamos en la mano, lo hacemos en las caras laterales e infiltramos de 1 a 2 cc a la cara lateral, siempre de forma perpendicular. Vamos a verlo con el vídeo. Ahora. Entonces aquí tenemos dedo de pie, zona acra, tenemos que hacer anestesia troncular. Entonces, en la base de la falange proximal, en la cara lateral de forma perpendicular, infiltramos el anestésico, entre 1 o 2 cc. Lo que vamos a hacer primero es infiltrar en profundidad y luego lo que vamos a hacer es cambiar la dirección de la aguja, primero hacia volar y luego hacia palmar. Y lo mismo procedimiento haríamos en el otro lado, en el lado contralateral. Recordar siempre lo de aspirar antes de infiltrar. Ahí vemos cómo cambia la dirección de la aguja. Y en este procedimiento hay que esperar, es decir, no es una anestesia instantánea, tenemos que esperar por lo menos varios minutos, ¿vale? Para empezar el procedimiento. Buenos días a todos. Yo soy Beatriz. Os quiero... ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Ya. Bueno, repito. Mi nombre es Beatriz y os quiero hablar, deciros 4 pinceladas sobre el tema de hilos y agujas. Sobre este tema podríamos estar hablando horas, ¿vale? Lo que queremos en este taller es que sea práctico y que al final os quedéis con 4 conceptos, pero que los conceptos os queden claros, ¿vale? En cuanto a la clasificación, como veis hay un esquema, es muy sencilla. Podemos clasificar los hilos de multitud de formas. En cuanto a la naturaleza del hilo, la clasificación lo podemos clasificar según las suturas sean sintéticas o naturales. En cuanto a las naturales, la más conocida que todos habréis utilizado alguna vez, la seda. Es la que más utilizamos, la más empleada, incluso una de las menos costosas y más fáciles de manejar, ¿vale? Otra de las naturales que también habréis utilizado son las metálicas o las comúnmente llamadas grapas. Y en cuanto a las sintéticas, estas no sé si tenéis conocimiento, utilizáis estas habitualmente, los reabsorbibles vosotros en cirugía menor o los monofilamentos. Bueno, en cuanto a las sintéticas podemos clasificarlas en multifilamentos, suturas que son trenzadas, que hay varios filamentos entrelazados entre sí, o de un solo filamento. En cuanto a las de un filamento, el nylon, el prolene, son material no reabsorbible. Este material tiene la característica de que se maneja con más dificultad, tiene una cosa que se llama efecto memoria. El efecto memoria es la forma que tiene la sutura y la forma en la que permanece según viene envasado en el envase que vais a ver luego, ¿vale? La seda se maneja muy fácilmente, pero un monofilamento tiene esa memoria y os va a costar suturar más con ella. Luego vais a practicar con ella alguna sutura. Y en cuanto a los multifilamentos, el Vicryl, el Dexon, son materiales reabsorbibles que tienen un tiempo limitado de esa resistencia en la sutura. De las clasificaciones en cuanto al grosor del hilo, la más utilizada es la americana, que lo clasifica según el número de ceros. Va desde 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y a partir de ahí vamos subiendo el número de ceros. Un 0, 2 ceros, 3 ceros, cuanto más ceros, más fino es el hilo. La otra clasificación, que es la europea, lo mide en milímetros, pero es menos utilizada. Y en cuanto a las ventajas y desventajas de este tipo de suturas,
Aquí lo podéis ver en este esquema. En cuanto a un monofilamento, la ventaja es que hay menos daño en el tejido. Al ser una sola fibra, el daño tisular es menor. Y la colonización bacteriana es menos frecuente. Si veis un multifilamento, que hay un entrelazado, puede hacer una acción capilar y ahí favorecer que colonice las bacterias. Eso es menos frecuente que pase en un monofilamento. En cuanto a las desventajas, lo que os he comentado, el efecto memoria, va a ser una manipulación del hilo más compleja, va a haber que dar más nudos para que no se deshaga esa sutura. Y como veréis con la seda, con un multifilamento es mucho más fácil, aparte de ser un material mucho más resistente. Y en cuanto al material reabsorbible y no reabsorbible, bueno, pues es fácil de ver ventajas y desventajas, ¿no? El absorbible no queda cuerpo extraño, es una sutura que no sale hacia la luz, pero el tiempo de soporte en la herida es limitado, va perdiendo, según van pasando los días, esa fuerza tensil se va perdiendo. Eso no nos sucede con el no absorbible, el soporte va a ser permanente, lo vamos a dejar el tiempo que nosotros queramos, pero va a haber una extrusión de la sutura, vamos a ver la sutura y hasta que nosotros no la retiremos, ahí va a estar. En cuanto al tipo de agujas, veis ahí 5 y hay más clasificaciones, forma, calibre, longitud, sección, ojo, bueno, vamos a hablar solo de 2. Según la forma, que os tiene que quedar claro que las rectas solo se utilizan en cirugía mayor y se manipulan con las manos, y que las curvas, que son las que vamos a utilizar aquí, se utilizan con el porta, ¿vale? Hay muchas fracciones de circunferencia, pero las más utilizadas son la que veis aquí, 3/8 y 1/2. Esas son las que vamos a utilizar normalmente. Y en cuanto a la sección, muy importante, y tenéis algunas suturas encima de la mesa y lo podréis ir viendo. Tenéis que ver, ahora lo vais a ver en la siguiente diapositiva, esta imagen. Si veis que la sección es circular, es cilíndrica, vamos a utilizarlo para tejidos blandos, para mucosas. Y si veis un triángulo, si la sección es triangular, lo vamos a utilizar para piel. Esto es muy importante para que luego la sutura sea la adecuada, la que utilicemos. Como veis aquí en la imagen, tenéis que ver las características. Bueno, pues veis un safil, material absorbible, sutura cilíndrica, lo vamos a utilizar para tejidos, como veis aquí, tejidos blandos, ¿vale? Si vemos un premilene, un monofilamento, 3 ceros, aquí veis el número de grosor, sección triangular. Aquí veis la seda, bueno, yo creo que es sencillo, pero os tenéis que fijar en esto, que es muy importante a la hora de realizar una sutura, no nos equivoquemos y cuando vayamos a suturar una piel lo hagamos con material absorbible y al final la sutura no quede como deseamos. Bueno, otro tipo de suturas que seguro que todos conocéis, las grapas, ¿vale? Las suturas metálicas, las utilizamos exclusivamente para la piel y la zona más frecuente en la que lo utilizamos es en el cuero cabelludo. Los pegamentos biológicos, no sé si los habéis utilizado alguna vez, el histoacril, el dermabond, podéis verlo aquí en la imagen, a esto nos referimos, están indicados utilizar sobre todo en los niños, ¿vale? No necesita que pongamos anestesia, no necesita retirar la sutura después, hace mucho menos daño, ¿vale? Es menos traumático y es muy agradecido sobre todo pues, en zonas de la cara, en zonas que no hay tensión, sobre todo que no estén infectadas, ¿vale? Y por último, las suturas cutáneas adhesivas, lo que comúnmente llamamos los puntos de aproximación. Las podemos utilizar para reforzar una sutura intradérmica, que luego la vais a practicar todos, ¿vale? Para reforzar esa sutura, sobre todo en los extremos, o incluso cuando retiramos los puntos, cuando ya tenemos la sutura cerrada y lo retiramos en zonas de alta tensión, sobre todo en la espalda, podemos reforzarlo unos días más con puntos de aproximación para evitar que a veces esa cicatriz se nos abra. Y bueno, ahora, entre Samsara y yo os vamos a contar unos vídeos que se explican solos porque se ven, ¿vale? Vienen explicados. La preparación del instrumental, cómo preparamos un campo que sea aséptico, ¿vale? Esto es muy importante para evitar complicaciones a la hora de que no se nos infecte una sutura. Veis ahí el equipo nuestro que consta de unos paños que puede estar fenestrado, ¿vale? ¿Cómo lo está abriendo? Lo está agarrando por los extremos, ¿vale? Tocamos las zonas externas, evitando tocar la zona interna. En este caso lo que tiene es un paño fenestrado dentro y varias gasas, ¿vale? Y un paño para limpiarnos después las manos, cuando hagamos después el lavado de manos. Ya lo tenemos preparado y bueno, pues nos facilita el trabajo. Y después es ir colocando todo el material que vayamos a utilizar para la cirugía, los guantes, la jeringa, la aguja, la sutura. Es muy importante que veáis que aquí la persona que lo estaba preparando no está los guantes estériles, entonces está abriendo y exponiendo el material sin tocar lo que hay dentro. Una vez que toques algo de lo que hay dentro ya está contaminado y contaminamos el campo. Parece lógico, pero luego es complicado y siempre alguna vez vemos algún fallo. Entonces, bueno, pues es ir poniendo todo el material que queremos
podemos tener ya los kits preparados como tenemos aquí, incluso ahora vais a ver que nosotros utilizamos cajas de cirugía menor, donde la caja entera se esteriliza y directamente tiene todo el material, pero podéis tenerlo como está aquí. Pero podéis utilizar pinzas, portas que estén en su bolsa esterilizada, abriendo uno por uno, ¿vale? No haría falta, igual en una determinada sutura o cirugía, todo el equipo completo. Bueno, aquí tenemos el lavado de manos. Nos puede parecer algo obvio, pero muchas veces lo olvidamos, hacer un correcto lavado de manos. Esta va a ser la base de que evitemos una infección en nuestra sutura o bien cirugía menor que vayamos a realizar. En este caso está haciendo un prelavado con jabón. Recordar siempre palmas, dorso, zonas interdigitales, uñas, zona del pulgar. Hay que ser bastante exhaustivos para evitar la infección. Aclararse siempre de distal a proximal. Aquí ha hecho un prelavado, ¿vale? No siempre hace falta hacerlo, porque ahora es cuando va a hacer el lavado con el cepillo, ¿vale? Con una esponja, con clorexidina y el cepillo. Y sobre todo incidir en zonas interdigitales y en las uñas, ¿vale? Bueno. Va a cámara rápida, hay que hacerlo más despacio, ¿vale? Pero... Y siempre aclaramos desde los dedos, ¿vale? De distal a proximal, porque si no volvemos a arrastrar otra vez la contaminación hacia los dedos y tendríamos que volver a empezar. Y muy importante, que parece obvio, cuando vayáis a cerrar el grifo, no lo hagáis con la mano. Con el codo. Bueno, y ahí ya procedemos al secado de manos, pero con esto lo paso. Y en este caso tenemos ahí el paño, que os habíamos comentado antes ya preparado en la mesa. Vamos a preparar. Los guantes, que también parece algo obvio, pero muchas veces no lo hacemos bien por las prisas. Hay mucho texto ahí, ¿vale? Lo que queremos decir es que tenemos que abrir el sobre de los guantes por un extremo y no tocar el distal, ¿vale? Porque ese será el que utilicemos una vez que estemos estériles para tirarlo a la basura el papel, si no tenemos a nadie que nos ayude y nos lo quite. La mano derecha siempre con la zona interna, sin tocar en la zona externa, y la mano izquierda es al revés, directamente tocamos sola la parte externa sin tocar la parte interna. Tal y como veis en el vídeo. Importante, nos recolocamos el guante al final, ¿vale? Una vez que ponemos el primero, luego ponemos el segundo y ya luego nos recolocamos. Y por último, el último vídeo, que preparamos el campo estéril. En este caso disponemos de rotulador para marcar la zona de la incisión, siempre siguiendo las líneas del Langer, como pone ahí en el vídeo. No sé si conocéis las líneas de Langer, son las líneas de menor tensión superficial en la piel, ¿vale? Las que tenemos que seguir a la hora de hacer una cirugía menor para que no genere resistencia, ¿vale? Que la sutura sea más estética, haya menos tensión. Luego aplicar la povidona iodada, en este caso, siempre desde el centro hacia la periferia. Y lo más importante es que una vez que paséis por el centro y vayáis hacia la periferia, no volváis otra vez hacia el interior, ¿vale? No se vuelve a tocar la zona que ya está desinfectada. Y luego coloca ahí en este caso el paño fenestrado que teníamos ya en la mesa. El paño tiene un adhesivo, se retira el papel, tiene un pegamento, entonces se adhiere a la piel, dejamos expuesta solo la zona que queremos, en este caso, eliminar y comenzaríamos la cirugía, ¿vale? Y por último, en cuanto al seguimiento de las cirugías o las suturas que hagamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, las curas van a depender del grado de contaminación de esa cura. Cuanto más contaminada esté, más seguimiento y más citas programadas va a tener para revisión y control de esa sutura. También depende de la localización, del tipo de cicatrización del paciente. En cuanto a los drenajes, siempre hay que dejar colocado un drenaje en un absceso, ¿vale? Y siempre se va a mantener mientras siga eliminando exudado. También lo podemos utilizar de manera profiláctica en las heridas de alto riesgo de infección o de sangrado.
Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, al realizar una sutura solo lo vamos a pautar si hay un alto riesgo de infección, ¿vale? Vía oral y cubriendo pues, Staphylococcus aureus, que es más común. Por último, la analgesia. Normalmente no se necesita una analgesia muy potente, con el primer escalón de la OMS nos vale. Sí que decir que está contraindicado la aspirina, pero bueno, porque, como todos sabéis, pues más riesgo de sangrado. ¿Y cuándo retiramos la sutura? Pues va a depender de qué zona anatómica estemos hablando, del espesor que hayamos cogido de esa epidermis, del tipo de cierre que tengamos y de la tensión. Por regla general, cuero cabelludo, tronco y extremidades lo podemos mantener 7, 8, incluso 10 días, ¿vale? Pero para resultados más estéticos lo dejaremos menos tiempo en el cuello y la cara, en torno a 4 y 6 días. Esto no siempre es así, ¿vale? Hay que ir revisando heridas, a veces podemos retirar los puntos de manera discontinua según las revisiones que vayamos haciendo y vayamos viendo, pero por regla general estos son los tiempos. Y ahora os va a contar Julia el tratamiento y conservación del instrumental y en breve ya empezamos con la práctica, ¿vale? Bueno, buenos días a todos, yo soy Julia y os voy a contar un poco el tema del instrumental. El tratamiento y la limpieza del instrumental en principio no es una función del médico, pero sí que conviene que tengamos unas nociones porque al final si esto no está desinfectado o bien desinfectado, el problema de que se nos contamine la herida va a ser nuestro. Entonces nosotros lo que hacemos cuando terminamos una cirugía, cogemos el material, le pasamos un cepillito para quitarle si hay algún resto de sangre o algún resto de tejido y lo sumergimos en una solución desinfectante. En esta solución lo vamos a dejar un tiempo variable y después lo secamos y lo esterilizamos en el autoclave, metido bien en las cajas como os contaba Ángel o en unas bolsitas que en estas tenemos que colocarlo de uno en uno. En las cajas podemos colocar varias piezas juntas. Esta es la más común que tenemos, que es el autoclave de vapor, que es con lo que se suele esterilizar en prácticamente todos los centros de salud y esteriliza con vapor de agua. Entonces, como veis en las cajas, tanto en las cajas como en los sobres, tenemos unos testigos que nos van a decir si lo que tenemos dentro está desinfectado o no. Imaginaos que el auxiliar del centro de salud, que es la que lo suele hacer, pues lo ha secado, lo ha metido en las bolsitas, pero lo ha dejado al lado del autoclave, se ha ido a hacer otra cosa y no sabemos si ese material que está ahí ha pasado ya por el autoclave o no. La forma que tenemos de saberlo es fijarnos en estos testigos. Antes de meterlo en el autoclave tenemos estas banditas de color rojo y una vez que pasa por la reacción que se genera por el vapor de agua del autoclave se nos pasa a color marrón. En esta bolsita tenemos aquí el testigo también, tenemos que fijarnos en la parte donde pone steam o vapor y tenemos que ver si ese testigo se ha puesto ya de color marrón. Eso lo que nos indica es que esta bolsa ya ha sido metida en el autoclave, ya ha salido, entonces ya pues podemos en principio utilizarlo. Esto no dura eternamente, digamos que una vez que esterilizamos algo y lo metemos en esas bolsitas, a los 3 meses ya no se puede garantizar que esté estéril. Y en las cajas es un poquito más de tiempo, son unos 6 meses. El manejo del instrumental. Como os hemos contado antes, esto es lo básico que tenemos que tener para hacer cirugía menor. Unas pinzas, el mango de bisturí si vamos a quitar alguna lesión, en principio si fuese para coser una herida no sería imprescindible. Aquí os hemos puesto esta jeringa, pero bien la jeringa de Carpool o una jeringa normal, desechable. Y luego tenemos las tijeras. Las tijeras tenemos dos tipos, tenemos las tijeras de tejidos que nos valen pues, para cortar los hilos si tenemos que cortar gasas, los drenajes y demás. Y luego tenemos unas tijeras para los tejidos cutáneos. No deberíamos utilizar las mismas tijeras que utilizamos, pues, por ejemplo, para disecar un quiste sebáceo o para recortar una lesión, para cortar un hilo. ¿Por qué? Porque si el filo suele ser más finito y necesitamos mucha precisión en las tijeras de disecar, y si lo utilizamos para cortar hilos o gasas, el filo se nos va desgastando, se nos va volviendo irregular y luego perdemos precisión a la hora de hacer las técnicas.
Para coser utilizaríamos el porta y luego tendríamos pues las pinzas o mosquitos, que hay muchos tipos diferentes, que siempre viene bien tener alguna porque nos puede ayudar pues si tenemos algún sangrado para pinzar o si necesitamos traccionar de alguna zona de piel, pues lo haríamos bien con las pinzas o con los mosquitos. Empezamos por el bisturí. A ver, todos tenéis un mango de bisturí, que se utiliza el del número 3 y la hoja más utilizada en cirugía menor es la hoja del 15. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a montarlo. Muy importante aprender a montarlo y a desmontarlo con seguridad, porque en el último taller hubo una persona que al desmontarlo se le fue la hoja por no hacerlo correctamente y se hizo un buen corte aquí, o sea que terminamos el taller con práctica de verdad, ¿vale? Entonces, para montar el bisturí lo que tenemos que hacer es encajar en el mango la hoja. Para eso os tenéis que fijar que en el mango hay una pequeña ranura por la que tenemos que introducir esta parte, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante es que esta línea tiene que ir paralela a esta. A ver, en la siguiente foto tenéis aquí cómo tiene que quedar montado y ahora os ponemos un vídeo. Primero vemos el vídeo y luego cada uno va montando su bisturí, ¿vale? Conviene que no lo hagamos con la mano, que utilicemos o un porta o una pinza para sujetar la hoja, tanto para montarlo como para desmontarlo. Y para sujetar bien la hoja, acordaros, luego lo explicaremos, pero hay que cerrar bien las cremalleras para que sujete. Entonces veis que con el bisturí, con la muesca hacia arriba, vamos deslizando poquito a poco hasta que quede encajado. Y queda paralelo una línea con otra. Y a la hora de quitarlo, lo explicamos ahora, pero lo haremos al final del taller, lo dais la vuelta, tiráis un poquito hacia abajo y un poquito hacia adelante, siempre hacia afuera de vosotros, ¿vale? Porque si lo hacéis o hacia arriba o hacia vosotros o hacia un lateral, podéis tener el riesgo pues, de que se os clave en la mano, de que os salte al cuerpo. Entonces ahora, si os parece, pues cada uno coge su bisturí y vamos montándolo. Tienes que fijarte siempre en la muesca del bisturí, ¿vale? Y luego tenemos aquí esta ranura. Entonces, lo sujetas con la mano y luego lo que tienes que hacer es ir coincidiendo esta muesca de aquí con la zona más finita. Vas deslizando hacia adentro. Hay algunos que están un poquito duros, pero vete echando para atrás, ya casi está, un poquito más. Ahí, perfecto. Y ves que te queda paralelas las dos zonas. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora lo que vamos a ver es cómo se maneja el resto del material y luego ya vamos a empezar a ver un vídeo de cada punto y lo vamos a ir practicando. Según el nivel que tengáis o según cómo vayamos, iremos más rápido o más despacio, ¿vale? Entonces, a la hora de, una vez tenemos montado el bisturí, ¿cómo lo cogemos? Como un boli o como un lápiz. Ni nos lo metemos dentro de la mano ni lo cogemos como si se lo fuésemos a clavar a alguien. Parece una bobada, pero esto es la forma que nos da precisión. Cuando vamos a cortar algo, necesitamos cortar por donde nosotros queremos, porque no se nos puede desviar y en vez de hacerle al paciente una incisión de 1 centímetro recta, se la hacemos de 3 centímetros y curva porque se nos ha ido el bisturí. Entonces, lo que necesitamos es precisión. Entonces, la mejor precisión, pues como escribimos, tanto para el bisturí como para las pinzas. Las pinzas también se cogen
como si fuesen un boli, ¿vale? Como si fuéramos a escribir con ella. Si nos la metemos dentro de la mano, vamos a tener que empezar a subir el codo para poder poner la pinza en la posición que queremos. Si empezáis a ver que el codo se va yendo para arriba, es que algo no estamos haciendo bien, o no estamos bien colocados, o el instrumental no lo estamos cogiendo bien. Pinzas hay de dos tipos. Las pinzas son imprescindibles para coser, no se puede coser sin pinzas. Es mucho más fácil. Nosotros cuando metemos la aguja tenemos que saber por dónde entra y por dónde sale. Con las pinzas vamos a abrir la piel para ir viendo todo eso. Nos va a servir para apartar los tejidos, para ver si algo sangra, para ver si nos hemos dejado algo. Son fundamentales. Y las tenemos de dos tipos, pinzas sin dientes o pinzas con dientes. Son unas pequeñas muescas que hay en el extremo distal de la pinza. Siempre que cosáis piel, las pinzas con dientes, porque son menos traumáticas. Aunque a priori parezca que sin dientes asusta menos, pero las pinzas sin dientes traumatizan menos la piel porque aprietan la piel solamente en unos puntos. Sin embargo, las pinzas que no tienen dientes, el extremo distal de la pinza apretaría la piel y eso pues, puede producir pues necrosis o que luego cicatrice peor. Entonces, acordaros, siempre que vayamos a coser, pinzas con dientes. Y lo que os decía antes, cogerlas como si fuesen un boli, no nos las metemos dentro de la mano. Las tijeras, siempre para coser hay que intentar ver, para cortar, perdón, hay que ver por dónde cortamos. Entonces aquí tenemos pues las tijeras de material y lo que os contaba, las tijeras de los tejidos que pueden acabar en punta, pueden ser roma, pero generalmente son más pequeñitas y los filos que tienen están más afilados. El portaagujas, para coser se cose con el portaagujas. Para cogerlo lo vamos a agarrar siempre con el primero y con el cuarto dedo. Eso vais a ver que os va a dar mucha más amplitud a la hora de hacer los movimientos, de soltar y de coger la aguja. Y acordaros siempre de cerrar esta parte que son las cremalleras, cerrarlo todo lo que podáis para que la aguja no se mueva. Otra forma de cogerlo puede ser esta, nos lo colocamos en la palma de la mano y lo sujetamos con el pulgar por delante y esto nos puede venir bien cuando hagamos, pues ahora vais a ver diversos puntos como el colchonero, que a veces en vez de coser hacia nosotros tenemos que coser hacia afuera. Si lo cogemos de esta forma a veces nos resulta un poco más incómodo, sin embargo si nos lo ponemos en la palma de la mano, lo sujetamos con el pulgar y hacemos este movimiento hacia afuera, resulta más cómodo. Y siempre la comodidad lo que implica es mayor precisión, que al final es lo que queremos para nuestro trabajo. ¿Dónde ponemos la aguja? En lo más cerca del final del porta, intentando que tenga un ángulo más o menos de 90 grados y agarrándola en el tercio proximal de la aguja. Si la ponemos hacia adentro, con el ángulo menor, no vamos a hacer la sutura bien, y si la ponemos hacia afuera, pues también se nos va a ir, se nos va a mover. Y acordaros de cerrar bien las cremalleras. Diferencias entre porta y mosquito, u otras pinzas hemostáticas que hay. El porta está preparado para sujetar agujas. Las ranuras que tiene por el extremo de sujeción son específicas para sujetar las agujas, para hacer que la aguja no se mueva, no se gire. Los mosquitos no están preparados para eso, entonces salvo que no tengamos otro material, debemos siempre coser con un porta. A veces es muy frecuente que como se parecen, pues pedimos un porta para coser y nos dan un mosquito. Podemos tener el problema, y más aún si nos lo dan con dientes, que yo alguna vez lo he visto, que con esto es prácticamente imposible sujetar una aguja, se nos va a mover, nos podemos incluso pinchar, entonces bueno, pues siempre hay que utilizar cada cosa para lo que es. Y ahora empezamos ya con la práctica. Vamos a ver dos tipos de suturas, las discontinuas y las continuas. En las discontinuas, cada punto que damos cortamos el hilo y empezamos uno nuevo, y en las continuas anudamos el primer punto y vamos dando todos sin cortar el hilo y ya lo cortamos solo al final. Dentro de las discontinuas tenemos el punto simple, que es el más utilizado, el punto simple con el nudo invertido, que es un punto subcutáneo que se da por dentro de los tejidos, acordaros con material siempre reabsorbible, el punto en U o el colchonero vertical y horizontal, que ahora veremos, y dentro de las suturas continuas la única que vamos a ver es la sutura intradérmica, que es una sutura muy estética que podemos utilizar en cirugía menor.
Luego tenemos las técnicas de anudado. La que os vamos a explicar es el anudado con el porta. Está también el anudado manual, que si alguno tiene interés en aprenderlo, pues nos lo podéis comentar y os lo vamos explicando a cada uno. Entonces, vamos con el primero. El punto simple. Si veis aquí en el dibujo, el punto simple, entramos por uno de los laterales, salimos más o menos a la misma profundidad y a la misma distancia, y al otro lado entramos por dentro y salimos por fuera. Lo más importante cuando estamos dando puntos es que las suturas sean simétricas, es decir, si yo aquí entro a medio centímetro, aquí salgo a medio centímetro. Si lo meto 8 milímetros de profundidad, al otro lado 8 milímetros, porque lo que puede pasar es que si yo en un lado entro más cerca y en el otro salgo más lejos, los tejidos se me van a montar uno encima de otro y eso no va a hacer que la cicatrización sea correcta o tarde más. Entonces veis que se ayuda con la pinza para ver por dónde entra y por dónde sale. Y una vez que lo tenemos más o menos a la misma distancia del borde, los dos extremos, anudamos. Para anudar damos la primera vez 2 vueltas sobre el porta, agarramos el extremo distal y ajustamos. Este primer nudo simplemente para darle la posición. Con el segundo nudo, que ya es simple, es con el que le vamos a dar la tensión, con el que lo apretamos más o menos. Lo suyo es apretarlo para que la herida esté unida, pero no para que quede muy a tensión. Y luego para cortarlo, bien lo podemos hacer con el bisturí o con unas tijeras. Entonces ahora vamos practicando este punto. Acuérdate siempre de la misma distancia de un lado que de otro. Si lo puedes hacer de una vez, lo puedes hacer, pero a veces al principio es mejor entrar y salir por el medio y luego volver a entrar al otro lado. En principio solo se dan 2 en la primera, luego los siguientes son simples y vas dando uno hacia un lado y otro hacia otro. Normalmente se puede hacer así, pero se suele hacer paralelo a la herida. Y luego el número de nudos depende un poco de la tela, del grosor, del hilo y de cómo tú lo veas. Normalmente con 3 es suficiente, pero a veces con el monofilamento hay que dar alguno más, o si es un hilo muy gordo también hace falta más. Eso es ya ir viendo, que tú veas que el nudo queda sujeto. Vale, bueno, este lo tenemos controlado más o menos. Mira, aquí, claro, lo que pasa cuando dejamos en un lado menos tejido que en el otro es que cuando apretamos, en esto no se nota tanto porque la panceta está fría, pero en la piel lo que pasaría es que este se nos va a meter por debajo, entonces se nos quedan los tejidos montados y para cicatrizar necesitamos que estén a la misma altura, ¿vale? Esto lo sabemos hacer todos. Chicos, pasamos al punto invertido, ¿vale?
A ver, el que hemos explicado antes, el punto simple es el que tenéis que manejar porque es el que vale para casi todo. Los que vamos a ver ahora tienen sus utilidades, pero el otro es el que es fundamental. El punto invertido es un punto que va por debajo de la piel. Como va por debajo de la piel, siempre con material reabsorbible. Hay muchas marcas, como os ha dicho Bea, pero en todos los paquetitos de hilo pone, bien en español, en inglés, reabsorbible o no reabsorbible. Eso es lo que tenéis que tener clarísimo, porque es un error muy grande poner en este punto un material no absorbible. Este punto es al revés que el que acabamos de ver. En vez de entrar de arriba hacia abajo, lo que vamos a entrar es de abajo hacia arriba y volvemos de abajo hacia arriba, y lo que tenemos que anudar es para que el nudo se nos vaya en profundidad. ¿Por qué? Porque si dejamos el nudo por encima, como luego vamos a cerrar la piel, se puede quedar abombando, se nos puede incluso salir por la incisión y no nos va a dejar que la herida cicatrice. Este punto nos sirve bien para hacer hemostasia. Si tenemos algún tejido que sangra un poquito, se nos ha quedado una cavidad después de haber quitado un quiste, lo que vamos a hacer con este punto es cerrar el espacio y a la vez vamos a hacer un poco de tensión entre los tejidos para que eso no sangre. Y luego también nos puede servir para quitar tensión arriba. Si tenemos una herida con pérdida de sustancia o en una zona donde esté la piel de arriba un poquito tirante, si damos un punto por dentro y cerramos el tejido celular subcutáneo, vamos a quitar tensión a la piel. Entonces, veis que empieza desde profundo hacia superficial, pero sin salir a piel. Y siempre ayudándonos con la pinza para poder ver por dónde estamos metiendo y sacando la aguja. Y ahora lo que hacemos es, desde arriba salimos hacia abajo, lo mismo, simétrico al otro lado, a la profundidad que hayamos estado al otro lado. Y ahora es fundamental que los dos cabos nos asomen por el mismo lado, porque si nos queda uno hacia un lado y otro hacia otro, al hacer el nudo nos va a quedar montado por encima y se nos va a ir hacia arriba. Lo que necesitamos es que ahora el nudo, cuando anudemos, se nos vaya hacia abajo y prácticamente ni lo veamos desde arriba. Con el porta anudamos el primer nudo, ya sabéis que es doble, y los siguientes son simples, uno en cada dirección. Aquí cuantos menos nudos demos mejor, necesitamos dejar cuanto menos material dentro de la piel mejor, aunque sea reabsorbible no deja de ser un cuerpo extraño, entonces hay que dejarlo justo para que el nudo no se desate, cortar los cabos los más cortos posibles y que el nudo siempre, acordaros, que os quede hacia adentro. Siempre viene, da igual la marca que sea, pero siempre hay que fijarnos que sea absorbible, ¿vale? Coser en la piel con sutura reabsorbible no habría problema, se nos podría ir antes de lo esperado, pero no habría problema. Pero si cosemos con una seda por dentro, luego ya no lo podemos quitar, tenemos que abrir la herida para sacarlo, ¿vale? Si tú tienes el porta así, cógelo y tú vas a hacer este movimiento y la aguja tiene que ir hacia allá, la tienes que coger hacia abajo. Colócala bien, con el ángulo bien. Cierra bien las cremalleras.
¿Y ahora? Entonces ahora has empezado en este lado así, tienes que ir hacia allá. Entonces tienes que entrar Por arriba y salir por abajo. por aquí arriba Eso, al y revés, salir creo que abajo. hice. Ujú. Empiezas arriba, más o menos a la misma profundidad que entraste en el otro lado y sales ahí abajo. Y ahora acuérdate que es muy importante que los dos extremos vayan hacia el mismo lado. La cremallera siempre es tirar un poquito hacia adentro y un poco hacia abajo. Está un poco dura esta, sí. Vale, muy bien. Ahora espera, antes de apretar, fíjate para dónde están los cabos. Los dos tienen que ir para el mismo sitio. ¿Ves? Mira, ahora te están quedando uno para cada lado. Si tú ahora anudas, el nudo va a quedar encima. Lo que queremos es que quede hacia un lado. Entonces, pues bien de un lado o de otro, lo sacamos hacia acá y entonces nos van a quedar los dos hacia el mismo lado. Ahora, cuando tú des el nudo se va a meter hacia adentro, ¿vale? Igual que el otro, ¿verdad? Sí. Lo mismo. 2 vueltas sobre el porta, coges el extremo. Así. No pasa nada. 2 vueltas. Vale, entonces ves que el nudo se te mete hacia adentro. Si lo anudas así, se nos va más hacia abajo. Entonces ves que prácticamente ni se ve. Ahora dale un par de nudos más para asegurarlo bien. Uno hacia un lado y el otro hacia el otro. Sí, más corto suele ser más cómodo. Vale, perfecto. Entonces ves que ahora pues te ha cerrado el plano, ahora pues suturarías por encima. Entonces, las heridas que tengamos, lo que hacemos es, igual para esta herida pues necesitamos 5 o 6 puntos, pero a veces para cerrar el tejido de dentro, para quitar tensión o cerrar el espacio, pues con un par de puntos por dentro de estos es suficiente. Vamos a ver ahora el punto colchonero vertical. Los que vamos a ver ahora no son puntos para utilizar con mucha frecuencia, pero sí que tienen algunos casos en los que nos pueden venir bien. El colchonero vertical, como veis aquí, nos va a aproximar los bordes de la herida en 2 planos, en uno superficial que va cerquita del borde y en uno más profundo. Esto vendría a hacer el efecto que conseguimos con el punto invertido que acabamos de hacer, de cerrar el plano profundo o de hacer hemostasia, y con un punto simple por encima. Con este además, el punto que vamos a dar por encima va a ir cerquita del borde, pues a un par de milímetros o 3, y entonces lo que va a hacer es evertirnos un poco los bordes. Antes os hablaba que era muy importante la simetría, porque de esa forma vamos a conseguir que los bordes de la herida coincidan. ¿Por qué es importante esto? Porque la cicatrización empieza por la dermis, entonces necesitamos que las dermis estén en contacto. Si tenemos una epidermis y una en contacto con una dermis, eso no va a cicatrizar bien o va a cicatrizar más tarde. Entonces esto lo que nos hace es levantarnos un poquito los bordes para contactar mejor las dermis y que la cicatrización sea mejor o más rápida. Y lo vamos a utilizar cuando tengamos zonas en las que veamos que esa cicatrización no va a ser buena, bien porque sea una zona de tensión o una zona donde haya habido pérdida de sustancia, y que además sea un poquito profunda y que necesitamos en un mismo punto vertir un poquito los bordes y aproximar el plano profundo. Contado así parece que está muy bien el punto, pero la pega que tiene es que al vertir los bordes la cicatriz nos va a quedar más gorda y menos estética. Entonces,
Sitios donde se puede utilizar, pues zonas como la espalda, las rodillas, codos y demás, que son zonas a tensión, que a veces tenemos ahí heridas en las que necesitamos un poquito más de tensión, pero no lo utilicemos nunca en la cara o en el escote o en zonas donde no queremos que nos quede una cicatriz muy engrosada. Entonces, vamos a empezar entrando. La técnica sería como la del punto simple, entramos por arriba y lo mismo, siempre a la misma distancia del borde, en el lado que entramos y luego en el que salimos igual, y la misma profundidad. Este va un poquito más profundo generalmente que el punto simple. En este estáis viendo que entra de lejos y sale lejos. Y ahora lo que vamos a hacer es volver sobre nuestros pasos, es decir, vamos a coger la aguja en dirección contraria a nosotros y vamos a entrar cercano al borde y superficial. Os pongo de referencia un par de milímetros o 3, pero tened en cuenta que cuanto más os alejéis del borde en el punto superficial, más vais a hacer que los bordes se viertan y entonces la cicatriz va a quedar más elevada. Y ahora, a la misma distancia que hemos entrado en el otro lado, en este punto ya superficial, salimos en el otro. Y ahora veréis como cuando anudéis, los bordes se van a subir un poquito para arriba. Este punto, como va por fuera, lo hacemos también pues con seda, ¿vale? Profundo, entramos lejos y ahora tenemos que volver hacia el otro lado. La colocas, sí, en esa dirección. Y aquí es cuando os decía que podéis coger el porta de la otra manera. Si os lo ponéis sobre la palma de la mano, sujetándolo con el pulgar, hacéis fuerza con el pulgar para ir en dirección contraria a vosotros. Entonces, ahora hay un truco. Si tú coges la pinza más o menos es simétrica, ¿vale? Entonces, si yo cojo aquí, si entro donde tengo una punta y salgo donde tengo la otra, ya estoy entrando más o menos a la misma distancia, ¿vale? Y estoy midiendo así la profundidad que quiero. Aquí para la práctica nos podemos servir de la diferencia de color que hay en la panceta. ¿Ves que esta zona es un poquito más blanca? Pues más o menos esa es la referencia que tenemos que tener. Ahora se suelta la piel, tienes que no solo clavar la uña, sino también empujar. Mientras tú mantengas la piel. Y ahora en el otro lado lo mismo, a la misma distancia y la misma profundidad que el último que has salido.
Entonces ahora lo anudamos y ves cómo cuando aprietes el hilo se va a subir un poquito el borde. Sí, ¿ves cómo sube un poquito? Pues esa es la cicatriz que va a quedar después. Entonces es para que lo tengáis un poco en cuenta, que según donde Aquí no le das mucha atención. un poquito le tienes que dar porque un poco tiene que subir. Para eso estamos haciendo este punto. Si no necesitamos evertir los bordes no haríamos este punto. ¿Vale? Otro sitio donde va bien este es en el cuero cabelludo, porque como nos cogen dos planos, a veces el cuero cabelludo sangra mucho. Si no tenemos grapas a mano, pues eso es algo que podemos utilizar. Pasamos a ver otro punto, el colchonero horizontal. Es parecido al que acabamos de ver, pero este, si os fijáis, solo aproxima en un plano. Lo que pasa es que aproximan dos puntos a la vez. ¿Cuándo usamos esto? Pues en alguna herida en la que necesitemos algo que esté a tensión y que con un solo punto igual se nos rasga, y si ponemos dos y tiramos a la vez, nos va a aproximar y evitamos que se nos rasgue el tejido. Sitios donde puede ser útil, pues por ejemplo en las palmas de las manos, que a veces las heridas tienen un poquito de pérdida de sustancia, la piel no es tan elástica como en otras zonas, o en las plantas de los pies, ¿vale? Entonces en este los dos son cerquita del borde y son superficiales. Entramos cerca del borde y superficial. Algunos os he explicado que si os fijáis en la panceta hay una zona que está un poquito más blanca cerca del borde y luego empieza a estar un poco más rosa. Más o menos donde cambia ahí de color es donde tenéis que utilizarlo como referencia para la profundidad que queremos. Entonces hasta ahí como un punto simple, superficial y cerca del borde. Y ahora, antes volvíamos hacia el mismo sitio, ahora lo que hacemos es irnos un poquito hacia un lado y entrar cerca del borde y superficial. Lo que vamos a trazar es como un cuadrado con el hilo. Y con esto también, además de hacernos tensión de dos puntos a la vez al anudar, también nos va a levantar un poquito los bordes. Entonces, cuanto más os alejéis del borde, más os lo evierte. Y cuanto más cerca, pues menos gruesa será la herida. Entonces veis que es hacer como dos puntos uno al lado del otro. Y ahora anudamos a ese lado. Vale, acordaros, en el plano superficial y trazamos como un cuadrado, un punto superficial y cerquita del borde hacia un lado, nos vamos un poco hacia el lateral y volvemos en la otra dirección. Vale, pues como un punto simple cerca del borde y superficial. Ahí bien. Y ahora salimos al otro lado, lo mismo, la misma profundidad y la misma distancia. Vale. Hasta ahí como si hubiéramos hecho un punto simple. ¿Vale? Más o menos a la misma distancia uno de otro. Y ahora lo que hacemos es irnos un poco hacia un lado. No, tienes que volver hacia acá, colocar la aguja así. Tienes que hacerlo igual que lo has hecho antes. Entras por arriba, sales al medio y luego entras por dentro y sales hacia afuera. Mira, un truco que puedes hacer, como tienes que hacerlo a la misma distancia, si lo haces hacia este lado, tú vas a ver dónde está el otro punto, porque de la otra manera te lo tapas un poquito con la mano. Ahí se nos ha ido muy profundo, tenemos que volver un poco para atrás y coger a la misma distancia.
Vale, ¿qué nos ha pasado aquí? Ha salido doblado. Que no, que aquí has salido más lejos, has entrado más lejos que aquí, entonces ya no nos ha quedado bien. Esto lo tenemos que deshacer y volver a empezar, porque si no, luego se nos queda torcida la sutura. Lo único es que en este has entrado un poquito más cerca que en ese, entonces es muy igual que aquí, en este se ha salido muy lejos, entonces es muy importante que haya la misma distancia de un lado a otro y la misma profundidad también. Entonces eso tendríamos que deshacerlo y volver a hacerlo de nuevo, ¿vale? Entonces, si tú coges de esta manera, ves que más o menos la pinza te indica dónde has salido y dónde has entrado, y más o menos lo coge de una forma para que sea igual a los dos lados. Pues lo puedes utilizar como guía. Entonces, si tú coges con la pinza el tejido así y lo levantas, si tú metes la aguja por esa punta y la sacas por la otra punta, ya lo estás haciendo exactamente igual al mismo lado que al otro. Entonces, coloca la pinza más o menos a la distancia de la de al lado. Yo al revés, creo que doy poco. No, pero es sin montar. O sea, yo quiero que tú metas la aguja por delante del borde y lo saques por donde el otro borde. Entonces, si nos vamos aquí hacia este lado, la colocamos aquí, más o menos. Entonces, sujétala ahí y me metes la aguja por ahí y la sacas por ahí. Es decir, más presión, madre mía, yo es que no puedo dar más presión. Y así es fácil. La aguja pegadita al borde de la pinza y la sacas pegada al otro borde, no te vayas muy abajo. Esto es muy superficial, no lo metas mucho. Ahí. Yo mira, yo que he llegado, porque te he dicho, digo, pensaba que llegaba tarde, pero estoy llegando. Voy a preguntar a Yo en la ¿va a terminar la casa. ascensión serie? En la casa no tenía nada. Vale, perfecto. Ya, yo No hemos también. comprado nada. Un vaso de leche y Ahora lo sin mismo a lo que café te cocinado y es como... Yo ni eso. Y teníamos Ahora la tienes que tarjeta salir de al otro lado. Entras por dentro y sales al otro lado. Entonces, ¿dónde? A la misma altura que este y salir a la misma altura que el de al lado. Digo, llegué un pelín más tarde, digo, no, pero porque llegué 10 minutos que tenían que empezar. No, al revés. Total, que me he bajado abajo a la cafetería, me pedí mi torta, me lo he tomado y me dio mal. Qué gusto, yo mañana yo creo que voy a hacer eso. He dicho, mira, yo. Es que si no, no respondo. Ya lo hice una vez en. Acuérdate, coloca la pinza por donde tú quieres entrar y salir. Y luego simplemente es entrar y salir donde están los bordes de la pinza. Ya, Además, no me cogí ni agua, tenía una cosa. madre mía, la torta. Bueno, es cogerle el truco, practicando. Más o menos, se nos ha desviado un poquillo para allá, pero más o menos. Entonces ahora lo anudamos para que veas el efecto. No lo aprietes mucho tampoco, pero ves que con este se te sube un poquito los bordes también, ¿vale? Entonces, si queremos que el borde no se suba tanto, lo que hacemos es coger un poquito más cerca del borde, ¿vale? Salir más aquí. Sí. Pero siempre simétrico, de un lado y de otro, ¿vale? Bueno. Nada de seguir haciendo. Vamos ahora a las suturas continuas. Entonces, de las tres que tenemos aquí, la sutura continua simple, en cirugía menor no se suele utilizar, pero consistiría en empezar dando un punto simple, anudamos y seguimos dando los otros sin cortar el hilo hasta el final de la herida. Luego tenemos la sutura continua entrelazada, que es igual que la otra, pero vamos a ir entrelazando la aguja. Según la sacamos, la metemos por encima del hilo. Entonces nos va a quedar de esta manera y nos da un poquito más de tensión. Estas las suelen utilizar más en cirugía mayor. En nuestro caso no las solemos utilizar porque si tenemos algún problema de infección en alguna herida,
pues algún punto que se nos infecte. Si los tenemos individuales podemos quitar un par de puntos, el resto se quedan y no hay problema. En este caso, si tuviésemos ese problema, lo que pasaría es que tendríamos que quitar la sutura entera, ¿vale? Y la que vamos a practicar es la sutura intradérmica. La sutura intradérmica es una sutura que el resultado que tiene es muy estético, pero la tenemos que elegir bien el sitio donde la vamos a utilizar. Entonces, tiene que ser en una herida lineal, en una zona donde haya poca tensión, pues no la vamos a utilizar ni en un codo, ni en una rodilla, ni en alguna zona de la espalda donde pueda haber más tensión, y lo que vamos a conseguir es un resultado muy estético. Esta sutura, como su nombre indica, va a ir por dentro de la piel, ¿vale? Por la dermis. Entonces vamos a entrar en un extremo de la sutura, vamos a ir cosiéndola por dentro, haciendo como un zigzag, y luego vamos a salir por fuera. Es decir, en esta técnica el hilo nos va a asomar solo por los extremos. Por dentro de la herida no lo vamos a ver desde fuera. Y esta es la sutura que vamos a hacer con el monofilamento, con el nylon, el prolene, no sé qué marca tenemos, pero con un monofilamento no absorbible. ¿Por qué? Porque esta sutura, el día que la vayamos a quitar, tenemos que cortar y tirar de ella, y tiene que ir deslizándose a través de toda la herida hasta salir. El monofilamento, al ser solo un hilo, vais a ver que corre mejor que si ponemos una seda, que al ser trenzada, al tirar de ella, se queda más enganchada a los tejidos. Se podría hacer con seda, pero lo más correcto es hacerlo con el monofilamento, si tenemos. Entonces, tenemos una herida lineal, entramos por fuera y vamos a sacar la aguja por el medio. Podéis colocar una pinza sujetando este extremo del hilo para que según estéis cosiendo, a veces sin darnos cuenta podemos tirar del hilo y lo sacamos y tenemos que volver a empezar. Entonces ahora vamos a ir con la aguja paralela a la piel, entrando, todo va por dentro de la piel, nada tiene que salir afuera. Vamos a entrar por la zona superficial y salimos un poquito más adelante, y ahora nos vamos al otro borde a la altura de donde hemos salido. Veis que la aguja está horizontal y va avanzando un poquito hacia adelante. Veis que va en esa zona que cambia un poco de color, para que lo tengáis como referencia a la hora de practicar sobre la panceta. Nos vamos al otro lado, en el sitio donde hemos salido, y lo mismo. Entramos y salimos un poquito más adelante. Es una sutura muy estética, ¿eh? Muy bonita. No se nota nada, ¿no? La cicatriz. Entonces ahí veis que ya ha recorrido toda la herida yendo de un lado a otro, haciendo como una S o como un zigzag. Una vez que llegamos al final hacemos lo mismo que al inicio. Por el medio entramos por dentro y vamos a salir pues como a 1 centímetro del borde de la herida. Y ahora, muy importante, tenemos que comprobar que no se nos ha hecho ningún nudo, entonces tenemos que tirar un poquito de los cabos para ver que el hilo corre bien, porque si se ha formado algún nudo tenemos que deshacerlo, porque si no el día que lo vayamos a sacar no vamos a poder. Y luego para anudarlo utilizamos el cabo distal dando lo mismo, 2 vueltas sobre el porta, y luego pues lo podemos fijar con más nudos. Aquí sí que tenéis que tener en cuenta es el tamaño de la aguja, porque si la aguja es de un hilo un poco con menos ceros y nos hace un orificio grande, tenemos que hacer un nudo lo suficientemente grueso como para que no se pase por dentro del orificio que ha hecho la aguja. Y esta sutura la podemos reforzar con los puntos de aproximación. Los colocaríamos de forma perpendicular a la herida e incluso con los puntos de aproximación podemos sujetar los cabos para que no se nos vaya.
más o menos donde la zona en la que cambia de color vamos a ir de forma paralela. Empiezas en un lado, vas cogiendo así, haces como una C, digamos, y luego pasas al otro lado. Y tenemos que ir pasando la aguja paralela al borde un poquito por debajo. Tiene que ir bastante superficial. Mira, para que no te moleste mucho el hilo, métete aquí, debajo de ese dedo. Incluso pues te lo puedes sujetar pero normalmente así. Y entonces cojo por aquí y tendría que salir por el otro. Ayúdate siempre de la pinza. Entonces, déjamela un segundo. Saca un momento la aguja. Tú lo que tienes que hacer es ver. Entonces, siempre conviene hacer con la piel esto, porque así tú ves por dónde la quieres meter. Entonces, la idea es que la aguja entre por ahí y salga aquí adelante. ¿Vale? Vale. ¿Por dónde la has sacado? Es que empiece aquí y salga por aquí, más o menos. Más o menos. Cuidado que no se nos haga nudo. Se nos ha metido por aquí. Tienes que ponerlo por donde se le gusta. Espera, no te pido. Esto es muy importante porque si se nos hace un nudo hay que deshacerlo todo y volver a empezar. Vale, ahí ya tenemos a un lado. Entonces ahora nos vamos a ir al otro lado, a la altura donde hemos salido. Y tengo que entrar desde esta distancia hacia acá. Sí. Ahí la aguja, un poco complicado. Sí, se ve un poco. espera que la voy a cambiar. Colócala bien. Colócala de la forma habitual. En este no hay que girarla nada. Mira, para este, sí. Si tú lo coges así, en este vamos a coser de forma normal. Entonces la aguja, lo habitual es colocarla así, hacia allá. Entonces con este movimiento, para esta sutura no hay que andar cambiando la aguja de dirección. Acuérdate de coger la pinza como si fuera un boli. Vuelvo a hacer así. La pinza como si fuera un boli. ¿Tú escribes así? Pregunto. Así. Genial, que me ha costado. Que se cruza, se lía, es muy... Y vuelvo al inicio de este o a la salida. A la salida. A la salida, vale, eso. Ahí te ha sido un pelín profundo. Se tiene que ser más superficial. Y tiene que ser eso. Entonces, bueno, pues más o menos. A ver, aquí en este caso, con el tejido se nos ha separado un poco, igual por el calor, entonces igual no queda demasiado bien por eso. Lo mejor es meterlo siempre aquí, debajo, y apoya con este dedo, que lo tienes ahí apoyado, te sirve para sujetar. Te lo sujeto yo para acá para que no te estorbe. Entonces ahora, donde has salido, vuelves a entrar. Mira, has salido más o menos aquí. Pues tienes que entrar justo donde tienes puesta la pinza. No lleves la pinza tan abajo. Mira, la pinza nos ayuda mucho. Entonces la pinza, si tú la colocas en un sitio, te sirve de referencia para ver dónde tienes que meter la aguja. Entonces con eso puedes ver la profundidad. Así. Entonces, donde has salido aquí, mira, tú piensa, mira bien dónde, es que estás entrando más atrás. Tú has salido aquí, tienes que entrar aquí. ¿Aquí? Claro. ¿Dónde has salido? Enfrente. Vale. Eso sería poco, tienes que coger un poquillo más. Creo que ahí te ha sido un poco para abajo. ¿Para abajo? Bueno, a ver, sácalo a ver cómo queda. O sea, pasa el hilo. Ahora
nos vamos al otro lado, en el sitio donde saliste. Ah, bueno, es ya muy avanzada. Esto ya... Es un poco un hilo puñetero. Sí. Más o menos. Lo que es la serpentina ya la hemos terminado. Y ahora tenemos que salir fuera de la herida. Entonces, igual que cuando entramos por el medio, pues ahora nos metemos por el medio y salimos ahí fuera. Claro, tú que no te lo quiero hacer, porque ya que te queda todo también, Sería esto te lo sujeto yo. y Salir ahí al medio. o a la misma que pongo más o menos. Sí, más o menos. En esto acordaros que todo tiene que haber simetría. Si en un lado entra 1 centímetro, en el otro salgo 1 centímetro. Si entro a medio, pero siempre que sea más o menos igual. Pero hacía mal, ya le hacía ese de primeras. Por eso, es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que lo hacías lo primero. Vale, pues ahí ya lo tendrías terminado. Entonces ahora tienes que comprobar que corre bien y que nos ha quedado más o menos todo a la misma altura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si en una zona cogemos un poquito más abajo, en otra cogemos un poco superficial? Pues que no nos queda lineal del todo. Entonces eso, si es muy evidente, habría que deshacerlo y volverlo a hacer. Más o menos. Entonces ahora lo que hacemos es anudar. Bueno, vamos a pasar ya a la última técnica, que es la sutura de las heridas con colgajo. Es decir, las heridas que no son perfectas. Cuando tenemos alguna zona de la herida con un pico, digamos, si nosotros cosemos esto pues por el medio, o le ponemos un punto simple de esta manera, lo que hacemos es apretar la zona del colgajo y eso puede hacer que esa zona cicatrice peor. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando tengamos una herida con un colgajo, en este caso hay uno, en este caso tendríamos dos, la zona del colgajo la vamos a coger por dentro para no interferir en la vascularización y que la cicatrización sea mejor. Y también nos vamos a acoplar mejor todos los bordes de la herida. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que identificamos la zona del colgajo, esa zona es la que tenemos que coger por dentro de la piel. Entonces vamos a entrar en una zona de fuera, entramos de fuera hacia adentro. Vamos a coger por debajo, igual que estábamos haciendo ahora la sutura subcutánea, vamos a entrar con la aguja paralela al borde, cogiendo todo el colgajo como si quisiésemos hacer aquí un semicírculo, y vamos a salir aquí dentro, entramos por dentro y salimos a este borde por fuera y ya anudamos aquí. Entonces, como veis, el hilo nos queda solo visible desde fuera en esta zona, y la zona del colgajo no tenemos ningún hilo por encima que le interfiera en la cicatrización. En este caso sería lo mismo, pero cogiendo dos colgajos por dentro y anudamos en la zona de fuera. Tenéis que tener en cuenta la distancia a la que vais a entrar, porque si entráis aquí arriba, luego este hilo os va a quedar por encima del piquito, del colgajo. Entonces tened en cuenta eso a la hora de decidir a qué distancia vais a entrar. Lo vemos ahora en un vídeo. ¿Veis? Aquí tenemos, este sería el colgajo, pues podríamos poner un punto de aquí a aquí y nos quedamos tan a gusto. Pues entonces vamos a interferir en la cicatrización de esa zona. Entonces entramos por fuera, ahora levantamos un poquito la punta con las pinzas para ver bien por dónde metemos la aguja y lo cogemos, como veis, por la zona subcutánea, haciendo un semicírculo, que ya es la misma forma que tiene la aguja, nos lo hace. Y siempre lo mismo que venimos repitiendo durante todo el taller, la profundidad a la que hayamos salido aquí será la misma en la que cojamos el colgajo. Si cogemos el colgajo a mayor profundidad, se nos va a montar un borde sobre otro. Entonces siempre acordaros que siempre las distancias que sean simétricas y la profundidad la misma a lo largo de toda la sutura. Y entonces ahora ya hemos salido en la otra parte, fuera del colgajo, ahora anudamos.
y veis como el colgajo se aproxima y queda perfectamente aproximados los bordes. Luego ya, pues el resto de la herida lo suturaríamos con puntos simples o con alguno de los otros puntos que hemos visto si consideráis que es necesario en esa zona. Mira, antes de empezar, piensa cómo tienes que ir. Entonces, todo esto lo tienes que coger por aquí por dentro y lo que no queremos es que nos quede un hilo por aquí, entonces tenemos que entrar más o menos a esta altura, porque si entramos muy cerca, el hilo después al anudar nos queda por encima. ¿Vale? Vale. Vale, muy bien. Entonces ahora levantas un poquito la punta con la pinza y más o menos a la misma profundidad que ha salido en el otro. Mira, un truco, para que el hilo no te moleste, no vas bien. Colócatelo por debajo del dedo y el cuarto dedo aquí, así. Ahora por dentro, no quieras salir por fuera. Entonces mira, si tú saliste pues a 4 milímetros, ahora esto lo tienes que coger, levanta la puntita. Vale. Pues tienes que más o menos entrar por ahí y salir. Vale, pensaba ahí. que era por arriba, por más superficial. Eso depende cuánto de profundo haya salido en lo otro. ¿Sí? Más o menos. Lo voy a... claro, lo tiro. Vale, No pasa nada. La aguja paralela al borde de la piel y no intentas tampoco cogerlo muy atrás, simplemente para que la aguja pase bien, porque más circunferencia no tenemos, entonces vale. Sujétala con la pinza. Mira, cuando te pase eso, empújala un poquito con el porta para que salga más una vez que la hayas soltado. Si ves que te molestan los extremos del hilo, le pones algo y así ya. Entonces ahora tienes que entrar más o menos a esta altura y salir aquí, en el mismo extremo a la misma altura que entraste.
se cierra por aquí. Se te ha metido por el medio. Como no estoy acostumbrada a agarrarlo. Entonces ahora lo anudas. Vale. Ya con eso, esa zona la has aproximado y no estás interfiriendo por ahí arriba. Ahí porque tienes uno. Si tuvieses 2, 3, pues lo que harías es coger cada pico por dentro y anudarlo todo en el extremo que no haya colgajo. ¿Vale?